Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, un viaje a través del libro más grande dado a la humanidad, la palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a recorrerla capítulo por capítulo, 7 minutos al día, 7 días a la semana. Acompáñanos cada día y compártelo con otros para que se unan a este viaje que cambiará sus vidas. Nos detendremos en lugares inesperados y seremos desafiados. Algunos versículos despertarán asombro. Habrá capítulos que serán instructivos y en otros encontraremos gozo y consuelo. En ocasiones seremos confrontados y querremos cambiar, pero en general, el viaje valdrá la pena. De vez en cuando tomaremos un desvío en el camino y escucharemos a algunos de los siervos de Dios hablar de sus pasajes favoritos de un capítulo de la Escritura y darnos su perspectiva. Todo viaje necesita un desvío de vez en cuando. La mejor forma de aprovechar este podcast es leer el capítulo que estamos estudiando antes o después. Es su palabra la que transforma. Encontrarás más y verás más de lo que yo podría articular. Bienvenidos a Capítulo por Capítulo, y el capítulo de hoy es Números 24. Abre mis ojos. Hay ciertos nombres en la Biblia a los que se les asocian con ciertas cosas, y una palabra o una frase terminan describiendo toda su historia. Si dices David, lo siguiente suele ser Goliat, el gigante. Si mencionas a los 3 jóvenes hebreos, siempre pensamos en el horno de fuego. Si dices Balaam, de inmediato pensamos en un asna, pero no cualquier asna, un asna que habló y que Dios usó para que Balaam regresara. Esa asna que habló me recuerda que Dios puede valerse de toda la creación para hacer que sus siervos vuelvan al rumbo. Piénsalo, un gallo cantando para un discípulo que niega, un gran pez que se tragó a un profeta para que volviera a orar, cuervos alimentando a un profeta en soledad y ahora capacidad de hablar en un asna para detener a un profeta que va en la dirección equivocada. Cuando Balaam volvió a encarrilarse, fue solo porque Dios le abrió los ojos. La historia en Números 22 dice esto en el versículo 31. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano. Balaam vio al ángel porque algo pasó con su vista. Vio algo que no podía ver, aunque estaba justo frente a él. Y esos nuevos ojos lo cambiaron todo. Sería gracioso si no fuera tan triste. La historia de Balaam no solo tiene un asna que habla, sino un asna que ve espiritualmente y un profeta espiritualmente ciego. Un asna que puede ver lo sobrenatural, pero un profeta cegado a ello por la codicia. Números 24 habla de cómo se le abren los ojos al profeta. Cuando estás en pecado no puedes ver con claridad. David nos dice esto en Salmos 40, versículo 12. Dice, mis iniquidades se han apoderado de mí y no puedo levantar la vista. El pecado te quita la vista espiritual. ¿Cómo puede Balaam hablar como verdadero profeta si Balaam ni siquiera puede ver lo que su asna sí puede ver? Su propia codicia lo ha cegado. No volvió a su rumbo sino hasta que pudo decir, he pecado. En Números 22:34, su arrepentimiento le quitó la venda de los ojos. Y cuando llegó el momento de profetizar en Números 24, así comienza en los versículos 3 y 4. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. El 4, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. El hombre que no podía ver al ángel con la espada, ahora ve al Omnipotente. Sus ojos se abrieron. Necesitamos lo que Balaam recibió. Necesitamos ojos abiertos hoy. Necesitamos volver a ver al Omnipotente. El gran avivador Duncan Campbell dijo esto: el reino de Dios no va a avanzar porque nuestras iglesias se llenen de hombres, sino porque los hombres en nuestras iglesias se llenen de Dios. Creo que hoy solo vemos gente en la iglesia y hemos perdido de vista a Dios. Están pasando cosas en todo el mundo de las que la iglesia tiene que hablar, pero no puede hablar de ellas por nuestra propia ceguera. Lo único que Balaam parecía ver era su propio mundo, su mundo financiero. No podía ver al Dios grande con un plan grande para una nación de ex-esclavos. Balaam solo veía su salida de la pobreza con un pago profético si maldecía a un pueblo que Dios ya había bendecido. Pero ahora en Números 24 el profeta recibe ojos nuevos y ve a Dios.
Dios había levantado una nación que iba a sobrevivir a Balaam, pero él no veía a esa nación, se veía a sí mismo. Solo vemos más lejos cuando vemos a Dios. Necesito que Dios abra mis ojos. Mi tendencia es achicar el mundo y la obra de Dios concentrándome en mis necesidades y en mis crisis. Pierdo mi voz cuando pierdo mi vista espiritual. Y cuando eso pasa nos volvemos tibios. Ese fue el diagnóstico de Jesús para la iglesia de la Odisea. Habían perdido el fuego por Dios y necesitaban que Dios sanara sus ojos para volver a verlo con claridad. Escucha a Jesús hablar en Apocalipsis 3, 14 al 18. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Balaam vio su asna. Balaam vio el camino por el que iba. Balaam vio la oferta que venía de los moabitas para hacerlo rico. Pero Balaam nunca vio al ángel y Dios tuvo que darle ojos por medio de una bestia de carga. Dios sana nuestros ojos. Dios abre nuestros ojos. Estoy convencido de que nuestra nación no puede ver el pecado porque no puede ver a Dios. Recuerda esto, no existe tal cosa como el pecado si no existe Dios. Lo que Dios llama pecado ahora se conoce como estilo de vida aceptable. Atento a esto, cuando ves a Dios, entonces ves el pecado. Cuando las personas en la Biblia tuvieron una visión de Dios, también vieron su propio pecado. Cuando Pedro finalmente vio la deidad de Cristo en una barca, nota lo que dice cuando sus ojos son abiertos. Esto es Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Isaías, con los ojos espirituales abiertos, dijo en 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y luego Juan en Apocalipsis tuvo una visión de Cristo y de sí mismo. En el capítulo 1, versículo 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dios abre nuestros ojos para ver al Todopoderoso. Dios, danos los ojos de aquella asna que vio mejor que aquel profeta. Gracias por ver capítulo por capítulo. Cada capítulo del libro más grande, la Biblia, la palabra de Dios. 7 minutos al día, 7 días a la semana. Nos vemos mañana.